Bien, todo bien, perfecto. Bueno, eso. Les digo que apenas hasta ahorita va surtiendo efecto el café. Él andaba haciendo unos trámites que, pues más todavía. Ok, nos quedamos aquí. ¿Cómo les fue con la tarea? Bueno, con el foro. ¿Todo bien? ¿Tuvieron dudas? Yo sí tenía duda. Échelas. Al principio estaba haciendo los cálculos para encontrar todo y, y estaba viendo las diapositivas que nos mandó. Entonces, en el ejercicio que hizo usted, de ejemplo, le pedía el volumen del recipiente Así es. y primero calculó el volumen específico con la fórmula que estaba ahí, con la ecuación, y luego lo multiplicó por 10. Ujú. Lo multiplicó por 10 para encontrar el volumen que, porque es el volumen total. Así es. Entonces, ese volumen total que se multiplica por el volumen específico por 10 para encontrar el volumen total, aplica lo mismo con la entropía y con lo demás. O sea, vamos a encontrar con la ecuación que teníamos ahí abajo y después lo multiplicamos por 10 para tener el total ah, del vapor húmedo. O, Excelente pregunta, compañero. Sí, ya le capté la idea. Muy buena pregunta. Si se fijan en el foro, solamente les dejé, o también he platicado así en la clase, les pedí que determinaran tanto la entalpía, la energía interna y la entropía utilizando este mismo ejercicio. Entonces su compañero dice, bueno, si en este ejercicio utilizamos el volumen específico, ya sabemos que el volumen específico nos está dando en metros cúbicos entre kilogramos, pero en realidad el ejercicio nos está pidiendo el volumen del recipiente, no nos está pidiendo un volumen específico, sino se refiere al volumen normal, los metros cúbicos. Para hacer eso, nosotros lo multiplicamos por los 10 kilogramos, que es el total de la masa que ocupa, o bueno, que tiene el agua en ese recipiente. Y ya nos quedan las unidades de metros cúbicos. Aquí, en cuanto al ejercicio, ustedes pudieron haber hecho dos cosas. La primera, las dos cosas están bien. La primera, haber solamente realizado esta operación tanto para entalpía, para energía interna y para entropía y dejar las unidades que le hayan dado. Por ejemplo, para el caso de la energía interna y el caso de la entalpía les iba a dar unidades de kilojoule sobre kilogramo. Para la entropía son kilojoule sobre kilogramo por Kelvin. Si ustedes hubiesen agarrado ese valor y lo multiplican por los 10 kilogramos para que solamente en energía interna y entalpía les hubiese quedado los kilojoules y la entropía pues serían los kilojoules sobre Kelvin, están bien. ¿Por qué? Porque yo no especifiqué las unidades para cada una de esas operaciones. Si yo no las especifico las unidades que requiere el ejercicio, ustedes lo pueden dejar tanto en kilojoules sobre kilogramo o dejarlos en unidades de kilojoules. Ambos van a estar bien. Sí, yo sé que va a depender, si estamos multiplicando por 10 kilogramos, pues obviamente va a cambiar el valor al final. Pero si no se especifica qué unidades se requieren esos valores, ustedes ya sea que lo tomen, lo multipliquen por la masa o lo dejan hasta aquí. Cualquiera de las dos formas está bien. Si usted lo hizo lo multiplicó por los 10 kilogramos, está bien. Si usted no tomó en cuenta los 10 kilogramos, también está bien. No sé si le aclaré la duda o todavía lo revolví más. sí, no, sí, sí. Y es que al principio lo había hecho, lo había dejado en metros, bueno, en kilojoules Sobre sobre, kilogramo. sobre kilogramo. Y, oye, ¿me escuchó doble? Sí. Ah, y después estuve checando las unidades y todo, y lo multipliqué por 10 porque supuse que era el vapor húmedo ya contemplaba el agua que también estaba en el recipiente, entonces por eso lo multipliqué por 10. Sí, porque es la masa total tanto de la forma líquida y la forma de vapor, siguen siendo de esos 10 kilogramos.
Nada más que pues son cambios de fase. Una está en líquido y otra está en vapor. Ok, profe, y esa entalpía, por ejemplo, una es como específica y otra es total o es la misma, nada más Sí, que... ajá, sí, es específica. Una es específica y la otra no. Por ejemplo, en el caso de que no conociéramos cuánta masa hay de agua en ese recipiente, entonces lo dejaríamos solamente en kilojoules por kilogramo. Suponiendo un número así que les dio en la entalpía. O bueno, ¿me pueden dar el dato? ¿Lo tienen ahí a la mano? El de solamente kilojoules sobre kilogramo, ya sea entalpía o energía interna. 397. 397. ¿Ese es entalpía, energía interna? Entalpía. Entalpía, 397. Con esas unidades, kilojoules sobre kilogramo. Hola. Sí, era un valor diferente, pero no sé si nada más es Ok. por el ejemplo. No se preocupe. Ok. Supongamos que dio este valor de entalpía. Entonces son 397 de entalpía por cada kilogramo de agua contenido en el recipiente. En ese caso, si nosotros lo multiplicamos por los 10 kilogramos, pues ya sabemos que son 10 kilogramos. Entonces, multiplicamos los 397 por los 10, 3.970 kilojoules, ya por esos 10 kilogramos contenidos en ese recipiente rígido. Así es como se interpretaría uno u otro. Entonces, este es por cada kilogramo. 397 kilojoules por cada kilogramo de masa contenido en este recipiente o en el proceso. ¿Sabes que yo sí sé cuánta masa tengo ahí? Son esos 10. Entonces esos 10 los multiplico por los 397 para quitar estos kilogramos de acá. Y entonces sí, en 10 kilogramos de agua, la entalpía serían los 3.970. Ok, profe, entonces ya depende de lo que nos pida usted. Así es. Si no, si no les pido las unidades, lo pueden dejar en kilojoules sobre kilogramo. Ya si entre el caso dado, ahí sí, si específicamente el ejercicio les dice, determine la entalpía en unidades de kilojoules. Entonces ustedes tienen que encontrar la manera en caso dado de que el ejercicio no les diera el valor de masa, cómo determinar masa. Y ya para poder afectarlo, dejarlo solamente en unidades de kilojoules. Si no, kilojoules sobre kilogramo, a pesar de que tengan la masa ahí. No hay problema. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Entonces, de ahí, déjenme quitar eso porque luego se me olvida. Y lo guardo. Ok. De aquí seguimos con la ecuación de estado del gas ideal. Y luego de ahí nos quedan dos temas más. Son bastante, un poquito amplios, pero vamos paso a paso. Ok. ¿Habían escuchado ustedes el gas ideal? No sé si ya les había preguntado. Sí, ya nos ha preguntado, sí. ¿Y qué me respondieron? Ya se me olvidó. Si no mal recuerdo, creo que dije que era una relación que existía entre la presión de un gas, su volumen y su temperatura. Muy bien, perfecto. Entonces, de ahí parte la ecuación de estado del gas ideal. Nosotros vamos a trabajar bastante con esta ecuación y vamos a trabajar bastante con los gases ideales. Vamos a ver uno que otro ejercicio, la unidad. Aquí pues nos vamos a ir directamente con los gases ideales y otras ecuaciones de estado del gas ideal. En la segunda, tercera, vamos a ver alguno que otro ejercicio utilizando gases y los vamos a tratar como gases ideales. Y en la unidad 4, ahí sí, de lleno, todo con gases ideales. Entonces, vamos de una vez a qué se relaciona esto. Nos dice que la ecuación de estado del gas ideal es cualquier ecuación, o bueno, más bien, es esa ecuación que relaciona, como dijo su compañero, temperatura, presión y volumen específico de una sustancia pura.
Existieron uno, dos, aquí tenemos 3, hay otro más. Aquí no lo vamos a utilizar porque es más específico a lo químico y nosotros ya no nos vamos a meter con lo químico. Nos dice que Boyle observó que en una cámara de vacío la presión de los gases es inversamente proporcional a su volumen. Después llegaron Charles y Guy Lussac y determinaron que a bajas presiones el volumen de gas es proporcional a su temperatura. De ahí, y aparte de... ¿quién es este cuarto? Se me olvidó. Híjole. Bueno, relaciona con la parte del número de Avogadro. Tenemos la ecuación del gas ideal. Como no lo puse aquí porque ya no lo vemos, ya se me olvidó el nombre. Entonces, tenemos relaciones tanto de temperatura, de presión y de volumen específico para los gases ideales. De ahí viene esta ecuación del gas ideal. Tenemos la representación de la ecuación del gas ideal. Vemos que tenemos presión, tenemos volumen específico y tenemos temperatura. Después de ahí vemos esa R que no se menciona anteriormente. Esa R, de manera general, ustedes probablemente, o cuando busquen la ecuación del gas ideal, probablemente la encuentren así. Aquí en termodinámica, o por lo menos aquí en clase, no específicamente en termodinámica, sino por la clase, esta N y esta R toma un significado diferente a los demás autores. ¿Por qué? Esta N nosotros no la vamos a utilizar porque es referente a la parte química del gas ideal. Nosotros ya no nos metemos con la parte química. Y aparte, si utilizamos esta N, esta R para nosotros ya no sería la constante del gas de manera individual o en específico. Sería la constante universal. Ahorita van a decir, bueno, qué está diciendo, maestro? No lo entiendo. No se preocupen. Para cuando ustedes vean o anden buscando la ecuación de estado de gas, no vamos a buscarla. Para que vean. Ecuación gas ideal. Hay que verla. No se supone. Ahí está. Eso es lo primero que ustedes se van a encontrar. Presión, volumen, la N, la R y la T. Es decir, bueno, es que yo sé que esta R, si la vemos en termodinámica, va a ser la constante del gas. Pero de manera general, esa R se conoce como la constante universal. Y nosotros la constante universal la vamos a ver así, con un subíndice U. Entonces, para que no se confundan allá afuera, si ustedes ven esta fórmula como la que vimos ahorita, que es la primera que les va a mostrar el internet, y les va a definir cada una de ellas, presión, volumen, número de moles, y la constante universal. Este valor, la constante universal, como su nombre lo dice, es universal para todos los gases ideales. Para nosotros, cuando veamos esa R en esta ecuación, va a ser la constante del gas con el que nosotros estemos trabajando. Hay que tener aquí cuidado con esto. La constante universal, esta de acá, va a ser la misma, va a ser el mismo valor para todos los gases. Esta R que nosotros vamos a ver acá, va a ser, su valor va a depender del gas con el que estemos trabajando. ¿Cómo yo sé eso? ¿Cómo yo sé el valor de... ¿Dónde están las tablas? Acá está. Voy a abrir este porque aquí viene la constante universal. Calores específicos, masa molar. Ábrete, sésamo. Ahí está. Viene la constante de gas. Y si se fijan, para el agua tiene un valor de 0.46. Para el aire tiene un valor de 0.28. Para el cloro tiene un valor de 0.11. Para etileno tiene un valor de 0.29. Entonces, esta constante, cuando nosotros lo veamos en termodinámica, es la constante del gas en específico con el que estemos trabajando. Si ustedes se van al internet, esta R se convierte en esta R, que para nosotros la vamos a determinar así o la vamos a ver así. R con un subíndice U. Entonces, para que no se confundan de una vez, porque yo sé que me van a decir, maestra, es que yo he visto esa ecuación, pero con una N. Está bien. Las dos
están bien. Solamente que aquí nos vamos en específico a esta R por la constante del gas con el que estemos trabajando. Y esa R, conocemos su valor en la tabla A1, que ustedes también ya tienen en la carpeta Drive. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando el agua como un gas ideal y queremos determinar la presión, bueno, despejamos presión de aquí, nos queda R por T entre el volumen específico. Entonces, esta R que vamos a utilizar, o el valor de esa R, va a ser esta. Y no la universal. Y no esta. ¿Sí? ¿Quedó clara esa parte? Sí, profe. Muy bien. Igual también, de todas maneras, lo pongo aquí. Donde R es la constante del gas, tu valor es diferente para cada gas y se determina a partir de la constante universal entre la masa molar, obviamente del gas que estemos trabajando. ¿Cómo sé que eso es verdad? Por ejemplo, la del agua, la masa molar es 18.015 y la constante universal, unidades kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Entonces vamos a agarrar este valor y queremos quitar esos kilomol, queremos dejar los kilojoules que vemos acá. Entonces, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Vamos a verlo en Excel. Así como ejemplo para las unidades. Yo ya sé que tengo que obtener este valor, 0.4615. La masa molar es 18.015 con unidades de kilogramo entre kilomol. Y la constante universal, kilojoule, kilomol, Kelvin. El valor. 8.31447. Y me dicen que la constante del gas universal se expresa de esta manera, kilojoule sobre kilogramo Kelvin. ¿Qué es lo que tengo que hacer con estos dos valores para que me queden las unidades de kilojoule sobre kilogramo Kelvin? Divido, multiplico, potencia, es la del agua. ¿Cómo lo hacemos? Ideas. Uno nada más, porque luego se me amontonan y no alcanzo a escuchar. Iba a decir que se divide el constante universal sobre la masa molar. Y ahí está, ¿no? 0.4615. Y aparte, pues acá estaba, maestra. ¿Por qué nos pide otra vez determinar eso? Ojo. ¿Ven las unidades que tenemos aquí? Kilopascal metro cúbico sobre kilogramo Kelvin. ¿Qué acabamos de obtener acá? Kilojoules sobre kilogramo Kelvin. ¿Qué pasó ahí, maestra? Ok. Cuando ustedes vean la tabla A1, se darán cuenta que las unidades están en kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Pero, de los mismos factores de conversión, yo ya sé dónde está. Si es presión o energía. Energía. Yo ya sé que 1 kilojoule es igual a 1 kilopascal metro cúbico. Entonces, esto es lo mismo si yo pusiera esto. Entonces sí, ya tengo las mismas unidades que tengo acá, ¿verdad? Kilopascal metro cúbico entre kilogramo Kelvin. ¿Verdad? Sí, maestra. Perfecto. ¿Por qué hacemos eso? De una vez los vamos a dejar en unidades de kilopascal metro cúbico, porque acuérdense que estamos trabajando con unidades de presión
y estamos trabajando con unidades de volumen. Entonces, si en algún momento yo necesito retirar esas unidades de kilopascal o esas unidades de metros cúbicos, si yo esto lo hubiese expresado en kilojoules, pues tendría que irme, no es imposible, igual como lo hicimos, 1 kilojoules es igual a 1 kilopascal metro cúbico y listo. Ya puedo retirar los kilopascales o los metros cúbicos según lo que yo esté determinando. De una vez les digo, no se hagan bolas, pónganle las unidades de kilopascal metro cúbico. La igualdad es 1 y 1. No hay que dividir por 1000, no hay que multiplicar por 3.1416, es 1 a 1. 1 kilojoules es igual a 1 kilopascal metro cúbico. Entonces, ustedes se van a determinar o a buscar la constante del gas, por ejemplo, del cloro, 1173 kilopascal metro cúbico entre kilogramo K. De una vez. Y si no, creo que esto significa que, acá está. La unidad en kilojoules sobre kilogramo Kelvin es equivalente a kilopascal metro cúbico entre kilogramo Kelvin. Es así nomás, sencillito. Dos cosas ahí que recordar. Esta es la constante del gas con el que estemos trabajando. Ya no es la constante universal si nosotros la buscamos en internet. Como lo vimos aquí. ¿Por qué abrí eso? Como lo vimos aquí. Esta la toma como la constante universal. Para nosotros va a ser la constante del gas. Esta N ya va incluida en ese valor de R. ¿Sí? ¿Dudas con esto? 182. ¿Y si viene? 182 son atmósfera, litro, mol, Kelvin. Vienen sus variantes dependiendo de las unidades. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Nada más que aquí, como están en kilomol, estos están en mol. Por eso este es 0.082 y este es 82.05 litros atmósferas, kilomol, Kelvin. Igual si ustedes pasan estos litros y estos litros a metros cúbicos y estas atmósferas a kilopascales, nos tiene que dar este valor. Lo mismo, factores de conversión. ¿Estamos o no estamos? Sí, profe. Perfecto, entonces, la R, la constante del gas con el que estemos trabajando. R subíndice U es la constante universal de los gases. Ese valor es el mismo para todos los gases. Constante universal con valor fijo para todos los gases. M es la masa molar o el peso molecular del gas. Igual también en la tabla 1 viene ese valor para cada una de las sustancias si lo hubiésemos tomado como un gas ideal, lo estemos trabajando como un gas ideal. Después de ahí tenemos que el gas ideal es una sustancia imaginaria igual que obedece a las relaciones de presión, volumen y temperatura. De manera experimental, se ha observado que la relación de gas ideal se aproxima al comportamiento de los gases a bajas densidades, igual como lo que decía acá. La presión es inversamente proporcional al volumen, asimismo que el volumen es inversamente proporcional a la temperatura, obviamente con esta característica si tenemos bajas presiones. Los gases reales se comportan como gases ideales cuando la temperatura es mucho más alta que la temperatura crítica. Nosotros ya habíamos visto esa parte de la temperatura crítica cuando veíamos los diagramas, un poquito más atrás. ¿Cómo yo voy a saber cuál es la temperatura crítica del gas con el que estoy trabajando? Igual también, en la tabla 1, acá al ladito, tienen las propiedades del punto crítico, que obviamente van a cambiar dependiendo de la sustancia con la que estemos trabajando. De todas maneras, cuando nosotros estamos viendo gases ideales, específicamente solamente vamos a trabajar con dos probablemente. El aire va a ser con el que mayor trabajemos, o va a ser uno de los fluidos de trabajo con el que más vamos a lidiar aquí en termodinámica. El segundo probablemente sea un refrigerante. Y probablemente, no recuerdo ahorita muy bien, vapor de agua, que también tiene ciertas condiciones para poder tratarse como un gas ideal. Pero el aire, ese sí
siempre lo vamos a tratar como un gas ideal. Y para hablando del aire, vamos a tener estas condiciones para el punto crítico. 132, temperatura, presión de 377 y con un volumen, unidades metros cúbicos sobre kilomol, no es específico, no es volumen normal, de 0.088, perdón. Asimismo, temperatura crítica. Asimismo, cuando la presión es mucho más baja que la presión crítica, que es la que se maneja, obviamente, en este apartado de acá. Si es menor, la tratamos o lo tratamos como un gas ideal, que siempre va a pasar eso. Para intereses prácticos, muchos gases pueden tratarse como gases ideales con un margen de error insignificante. Por eso aquí, cuando se están analizando procesos, por lo general se están idealizando cada una de las características o cada una de las propiedades. Entonces, los gases se tienden a valorar o a tratar como gases ideales, por conveniencia solamente. Entonces, nosotros también vamos a hacer lo mismo. Todos los procesos que vamos a ver aquí son idealizaciones para cuando ustedes estén trabajando allá afuera, vean procesos, tengan su propia empresa o trabajen para alguien más, o trabajen en una empresa, ustedes tengan esas bases para después ya irse a lo real. Ok, antes de meternos a otro tema, ¿cómo vamos hasta aquí? Les dije que ando un poquito acelerada, discúlpenme. Y acá, todo quedó claro. Específicamente para la ecuación, ese sí me interesa bastante que les haya quedado claro, porque la vamos a trabajar mucho durante todo el semestre. Sí, profe, quedó claro. Muy bien. Sí, profe, sí quedó claro. Después de ahí, nos vamos al factor de compresibilidad, que no es ajeno a los gases ideales. Como habíamos platicado, de manera ideal o de manera de estudio o a forma de estudio, los gases se toman como gases ideales, pero ¿esas situaciones o esas propiedades se pueden apegar a lo real? Sí. Para eso tenemos el factor de compresibilidad. Es bastante conveniente utilizar la ecuación del gas ideal. Sin embargo, los gases se desvían de manera importante del comportamiento del gas ideal en estados cercanos a la región de saturación y el punto crítico. Esta desviación a temperatura y presión especificada se toma en cuenta mediante el factor de compresibilidad. Este factor de compresibilidad nos va a ayudar que si nosotros estemos determinando alguna propiedad a partir de un supuesto de tomar un gas como ideal, con este factor de compresibilidad nosotros lo podemos llevar a datos un poquito más reales. ¿Por qué digo un poquito más reales? Bueno, como vemos aquí decimos, bueno, se puede utilizar el factor de compresibilidad para llevar a un gas ideal a un gas un poco más real. Pero ese factor de compresibilidad, me voy a adelantar un poquito más, déjenme ver en dónde está, depende de una carta que se llama la carta generalizada de compresibilidad. Esa carta es más o menos así. Esa carta depende del ojo humano. Desde el ojo humano, pues cada quien tiene su vista, ya sea si sea buena, si sea mala. Acá está. Ya de aquí ya nos estamos asustando un poquito, ¿verdad? Entonces, ese factor de compresibilidad depende de dos propiedades. Una es la presión reducida. Bueno, puede depender de dos propiedades. Puede ser de la presión reducida, que son los valores que tenemos aquí abajo. Me estoy adelantando un poquito, pero para que más o menos vean a qué va la situación. Depende también de la temperatura reducida y del volumen reducido. Teniendo dos de ellos, nosotros nos podemos ir a determinar el factor de compresibilidad para que el dato o alguna propiedad que nosotros hayamos determinado de un gas ideal lo podemos pasar a algo, a un dato más real. De esto depende que los datos obtenidos de un gas ideal puedan acercarse o semejarse a un gas real. Entonces, imagínense hacer eso
utilizando esta carta de compresibilidad. Se mira medio rara, se mira medio extraña, se mira difícil, pero en realidad no es tan difícil, pero sí va a depender del ojo humano y de la interpretación que nosotros obtengamos de esta carta. Entonces, por eso es que decimos, puede ser que nosotros obtengamos valores, sí, pero va a depender ahora sí del técnico que esté analizando esta carta. Igual no vamos a tener tantos errores, pero aún así le estamos metiendo incertidumbre a los datos para pasarlos a datos reales. Les dije que me iba a adelantar poquito. Ok, tenemos, bueno, en sí son dos formas de poder determinar el factor de compresibilidad utilizando datos. Después de ahí nos iríamos a utilizar la carta de compresibilidad. Una de ellos, si se fijan, es a partir de la ecuación del gas ideal. Este es solamente un despeje de Z. Tenemos Z igual a la presión por volumen específico, la constante del gas y su temperatura, o su variante. O también a partir del volumen específico actual y el volumen específico ideal. Si nosotros conociéramos, estamos analizando un gas, y ese gas, podemos conocer el volumen específico actual en ese momento. Si decimos, bueno, está en un aire, se encuentra en un recipiente rígido que decíamos que no cambia su volumen, no cambia su masa, tiene un volumen de tal, un volumen específico de tal, 0.035. Ok. Podemos determinar el volumen específico ideal mediante la ecuación del gas ideal, este de acá, despejando volumen específico. Ocuparíamos solamente conocer la temperatura y la presión a la que se encuentra ese gas y obviamente conocer el gas para poder determinar el volumen específico a partir de la ecuación del gas ideal. Y con eso, este valor que obtengamos acá, vamos viendo si se acerca o no a un gas real o se sigue portando como un gas ideal. Para gases ideales, el valor de Z nos va a dar igual a 1. ¿Qué es esto? Si el volumen específico del gas real es de 0.035 y a las condiciones de cierta temperatura, de cierta presión, y obviamente su constante, nos da también un valor de volumen específico ideal de 0.035, ¿este valor cuánto nos da? 0.035 entre 0.035 igual a 1, ¿verdad? Sí. Entonces, gases ideales, para ese entonces, en esas condiciones, ese gas real se comporta como un gas ideal. Mientras que para los gases reales, puede ser mayor o menor que la unidad. Si nos da diferente de 1, ya sea un valor mayor o un valor menor a 1, estamos trabajando entonces con un gas real. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Qué es esto? Les digo que les pongo videos y se me olvida que les pongo videos. Vamos viendo qué es esto. Probablemente sea el factor de compresibilidad, la carta y así. Profe, ¿por qué el gas real también incluía al gas ideal? ¿El gas ideal también cuenta, lo toman como un gas real? Solamente para estudio. No es que, ¿cómo podría explicarles? Como por ejemplo tomar una base o partir de una base para los demás procesos o para los demás análisis. En ciertas condiciones, ese gas ideal que nosotros estemos trabajando, que ustedes estén analizando o alguien más esté analizando, tiene ciertos valores. Por ejemplo, en el factor de compresibilidad es igual a 1, entonces estamos trabajando en condiciones de un gas real. Solamente es llevarlo a un punto de referencia para después de ahí decir, bueno, con este gas que lo estoy tratando como un gas ideal, puedo obtener a lo mejor este comportamiento, esta eficiencia energética. Principalmente se trata de eficiencias energéticas y de eficiencias en procesos, pues aquí específicamente termodinámicos. Y ya si lo vemos en procesos industriales. Solamente es un punto de referencia, un punto de análisis. Ok, profe, gracias. De nada.
Sí, es un factor de compresibilidad. Déjeme ver, no lo voy a bajar tantito. Ajá, es el factor de compresibilidad. Igual si ustedes lo quieren ver, ahí lo tienen en su presentación. Porque de aquí vamos a hablar sobre eso. Ok. Le seguimos. Entonces, les había presentado ese horror de factor de compresibilidad, o bueno, carta de factor de compresibilidad, y les comentaba que se ocupan de 3 propiedades, o por lo menos, conociendo 2, a su intersección nosotros podemos determinar el valor de Z. Esas propiedades se conocen como reducidas. ¿Cómo se determinan eso? Para poder utilizar la carta generalizada. Primero vamos a presentar 2. Después nos vamos a ir a trabajar con el volumen reducido o subreducido, más bien. A determinadas temperaturas y presiones, los gases se comportan de manera diferente, pero se comportan de manera muy parecida a temperaturas y presiones normalizadas respecto a sus temperaturas y presiones críticas. Esa normalización se efectúa mediante la presión reducida, la temperatura reducida y el volumen pseudo reducido. Cada uno de ellos tiene su forma de determinar. Para el caso de la presión reducida, necesitamos conocer la presión del gas con el que estemos trabajando. Y obviamente, conocer qué gas estamos trabajando. Para después de ahí, irnos a la tabla A1 y poder determinar la presión crítica de ese gas. Entonces, a partir de estos 2 datos, nosotros ya podemos obtener la presión reducida, que va a ser uno de los elementos que vamos a ocupar para poder determinar el factor de compresibilidad que vemos aquí. También puede ser mediante la temperatura reducida. La temperatura reducida, al igual que la presión reducida, depende de la temperatura del gas con el que estemos trabajando y la temperatura en el punto crítico de ese gas, que también están en la tabla A1, tanto temperatura como presión. Presión y temperatura actual. Los subíndices R son las presiones o temperatura reducida y los subíndices CR, como habíamos visto anteriormente, es en el punto crítico. Entonces tenemos ya, por ejemplo, aquí 2 de las propiedades o las formas de 2 propiedades para podernos irnos a determinar el factor de compresibilidad en la gráfica de compresibilidad. Vamos a ver cómo es que se utiliza esto. No se me preocupen. Si está medio raro, si da miedo, pero ya que vamos agarrando la onda, van viendo que sí está facilito. El factor de compresibilidad para todos los gases es aproximadamente el mismo, a iguales presiones y temperaturas reducidas, lo cual recibe el nombre de principios de estados correspondientes. Esto por su aproximación solamente por las presiones en el momento, presión o temperatura en el momento en que nosotros estamos trabajando, si se asemejan al punto reducido, es el punto crítico, es el principio de estados correspondientes. Aquí, para poder utilizar la carta de manera, voy a decir la palabra ideal, pero no me gusta utilizarla para la carta de compresibilidad, hay que tener ciertas suposiciones, más o menos, o ciertas observaciones. Al ajustar los datos del principio de estados correspondientes, se obtiene la carta de compresibilidad generalizada, ese monstruo que vimos ahorita, de la cual se hacen las siguientes observaciones. A presiones muy bajas, hablando de presión reducida, los gases se comportan como un gas ideal, sin considerar la temperatura. Que veíamos, los gases ideales también dependen de la temperatura y asimismo del volumen específico. A temperaturas altas, es posible suponer con buena precisión el comportamiento de gas ideal independiente de la presión, exceptuando cuando la presión reducida es mayor a 1. La desviación de un gas respecto al comportamiento del gas ideal es mayor cerca del punto crítico. Para estos factores de compresibilidad nosotros vamos a utilizar la tabla 15, que es la que les estaba mostrando. Tenemos 2, de hecho. Esta es probablemente con la que más vamos a trabajar.
que por lo general trabajamos con presiones bajas. Si no, tenemos la de acá de abajo. Cuando, es más, en el video creo que salía esta, las presiones intermedias o las presiones altas. Mi recomendación es que si su valor de presión reducida, utilizando este valor, esta fórmula, perdón, es menor a 1, váyanse con la primera tabla, que sería la presiones bajas. ¿Por qué? Porque está ampliando un poquito más el rango de visibilidad para nosotros. Imagínense, esta tabla, la A, va de 0 a 1. La tabla B va de 0 a 7. Entonces, ese rango que nosotros veríamos en la tabla A, en la tabla B, sería este. Esta partecita de aquí. Pues está bien difícil determinar algún valor a partir de este rango, ¿no? Todo esto. Solamente estos dos cuadritos que vemos aquí. Es esta tabla que vemos acá arriba. Todo esto. Entonces, si su valor de presión reducida es menor a 1, utilicemos la gráfica A. Si es mayor a 1, bueno, entonces pues ya nos vamos con la B, porque pues aquí ya no tenemos un rango mayor a 1. Recomendación. Y son estas dos que vemos aquí. La A y la B. La A y la B. ¿Hasta aquí cómo vamos? Porque viene lo bueno. Todo bien. A ver, todo bien, maestra. No sé de lo que está hablando. No se preocupen. Cuando veamos este ejercicio, ya nos vamos a dar cuenta de cómo se utiliza la carta generalizada. Y, bueno, podemos ir empezando con el inciso A, para no quedarnos a medias con el factor de compresibilidad. Bueno, con la carta de compresibilidad, que nos quedan 10 minutos. Entonces, tenemos el ejemplo 5. Tenemos que determinar el volumen del refrigerante 134A a 1 megapascal y 50 centígrados. Nos está pidiendo que determinemos el volumen específico utilizando la ecuación de estado del gas ideal y a partir de la carta de compresibilidad generalizada. Aparte, nos están pidiendo comparar los valores obtenidos para un valor real de volumen específico de 0.02. Entonces, el primero, está bien sencillo, es decir, utilizar la ecuación de estado de gas ideal está bastante sencillo. Volumen específico, déjenme, me traigo la fórmula desde acá. Y como por aquí estaba, listo. Y me están pidiendo determinar el volumen específico del refrigerante cuando se encuentra una presión de 1 megapascal y una temperatura de 50 centígrados. Sencillito. Listo. Ocupo para determinar el volumen específico, ocupo conocer la constante del gas, en este caso, del refrigerante 134A. Ocupo conocer su temperatura y ocupo conocer su presión. Este valor lo podemos obtener de la tabla A1. El refrigerante 134A es el tetrafluoro 134A. ¿Ya ven? Por eso se llama así. Entonces, para no complicarnos la vida, refrigerante 134A. La constante del gas ideal es 0.081. La temperatura, aquí, ojo, si se fijan la constante del gas, tiene unidades de Kelvin. Entonces, la ecuación del gas ideal, la temperatura que nosotros vamos a utilizar aquí, debe estar en Kelvin. Refrigerante 134A, está una presión de 1 megapascal y una temperatura de 50 centígrados. Entonces, esos 50 centígrados nosotros lo tenemos que pasar a Kelvin. Para aquellos que no se acuerden o que no sepan cómo pasar Kelvin, centígrados a Kelvin, lo tenemos en la página 2 de los factores de conversión y nos dice que para poder determinar Kelvin a partir de centígrados,
le sumemos solamente los 273.15. Recomendación. Aquí en termodinámica nos vamos a olvidar de ese punto 15. Desde ya. Entonces, serían 50 centígrados más 273. ¿Por qué vamos a eliminar o por qué no vamos a considerar ese punto 15? Porque después de aquí vamos a seguir utilizando Kelvin o esa conversión de centígrados a Kelvin, y esos punto 15 nos van a generar un poquito de ruido cuando estemos interpolando. Entonces se van a quedar así, o no sé si lo han escuchado, no sé si han llevado métodos numéricos. Nos quedamos solamente con los 273. Después van a ver por qué eliminamos esos punto 15. Aparte no influye tanto. 50 centígrados más 273. ¿Cuánto nos da? $323. Muy bien, 323 Kelvin. Perfecto. Presión. El ejercicio nos está diciendo que el refrigerante tiene una presión de 1 megapascal. Recomendación. La constante tiene unidades de kilopascal. Entonces, estos megapascales los pasamos a kilopascal. Y listo. Entonces ya tenemos todos los elementos para poder determinar el volumen específico de ese refrigerante, y cuando se encuentra a 1 megapascal y a una temperatura de 50 centígrados, utilizando la ecuación del gas ideal. Constante R de la tabla A1 me dice que el refrigerante tiene una constante de 0.08149. 0.08149, y aquí ya le cambiamos por conveniencia las unidades de una vez, son kilopascal metro cúbico entre kilogramo Kelvin. Temperatura. Los 50 centígrados a Kelvin nos quedaban los 323. Presión. 1 megapascal igual a 1000 kilopascales. Y ahora sí, mediante ecuación de estado del gas ideal, nos dice que el volumen específico de ese refrigerante es igual a 0.026 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Alguien me puede ayudar con esa operación a ver si es cierto? Sí, es correcto, profe. Muy bien. Entonces, aparte de esto, ¿dudas hasta aquí? No. Perfecto. Aparte de eso, nos están pidiendo comparar esos valores contra el volumen real. Vamos viendo cómo se hace esto. Esto es solamente porcentajes de errores. Volumen específico de tabla, que en este caso sería el dato real, y el volumen específico ideal contra el volumen específico de tabla por un 100 para sacar el porcentaje de error que hay del volumen específico a partir de la ecuación del gas ideal contra el real. Vamos viendo qué tanto es. Tenemos el volumen de tabla o el volumen real contra el volumen ideal entre el volumen real. Confiemos en la operación de la maestra, y entonces nos dice que de 0.026 a 0.021 tenemos un margen de error de 20.76%. Ese es el error que nosotros le estamos metiendo a nuestro proceso o a nuestro cálculo al considerar ese refrigerante 134A, que está a 1 megapascal y 50 centígrados, como gas ideal. Y eso lo podemos, sin ni siquiera haber utilizado el factor de compresibilidad, porque de alguna manera pudimos obtener su volumen específico real de 0.021. Entonces imagínense que no conozcamos la forma de determinarlo. Entonces, eso es lo que le vamos a, o qué tanto vamos a aumentarle o vamos a meterle de error a nuestros cálculos si no conocemos el volumen específico real. No tenemos manera de determinarlo. No se espanten, jóvenes. Tenemos el factor de compresibilidad, que es lo que vamos a hacer la siguiente clase.
y vamos viendo, como en este caso sí tenemos el valor real, qué tanto se acerca o se aleja del valor real utilizando la carta de compresibilidad generalizada. En este caso, a partir del factor de compresibilidad. Pues aquí ya vemos que por ecuación del gas ideal, casi 21% de error en los datos. ¿Dudas con esto? Por mi parte no. Por el momento todo bien, profe. Muy bien. Entonces, si no hay otra duda, hasta aquí le paramos y mañana le seguimos con ese inciso B. Que les digo, no está difícil. Pero es cuestión de entenderlo solamente. Profe, Y listo, jóvenes. Dígame. ¿no le han dicho nada sobre las clases presenciales? Hasta el momento no. Se supone que pues se tiene la indicación de que la próxima semana, el próximo lunes, sean 100% de clases presenciales, pero hasta ahorita no he recibido ninguna indicación de la coordinación. Igual, de todas maneras, en cualquier momento que yo reciba la información, yo se las hago llegar. Ok, entonces hasta ahorita, a partir del lunes, vamos a ir al salón con usted. De momento les digo, no sé si vamos a ir a clases presenciales. Estoy esperando, se supone que la coordinación me va a dar luz verde, que debe de ser ya esta semana, para ver si tenemos clases presenciales o no. Ok, profe. Igual tengo el pendiente de preguntarle a su coordinadora,